Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Esto queremos preguntarle durante la semana. Queremos charlar por una noticia que leímos que tenía que ver con un caso de una chiquita que murió en Río Gallegos, pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Por qué? Porque se han detectado en Río Turbio nuevos casos de COVID y si bien la información de la provincia sale semanalmente y pareciera ser que el tema está como, cuando uno ve esos números como superado, tenemos la sensación que lejos estamos de ello, pero para hablar con propiedad del tema y por las actividades de prevención, estamos con la doctora Susana Tello en comunicación. Doctora, Paulino la saluda. Buen día, ¿cómo estamos? Hola Paulina, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Pero muy bien. Mediante usted saludo a todos los que lo escuchan, ¿no? Bueno, tenemos algunas tareas de prevención porque tenemos casos positivos en Río Turbio de COVID. Sí, los casos empezaron el día miércoles, que bueno, uno nunca dejó de hisopar, ¿no? Pero siempre en todos los lugares existe la relajación, pero de que uno, o sea, se hisopa menos, se vigila menos, pero últimamente nosotros recibimos reportes, yo estoy en un grupo de reportes de referentes epidemiológicos donde yo veía que todos los días había un caso en cada localidad. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Ya te pones con las antenitas paradas, digo yo, bueno, hubo un brote en Chile, otro en Brasil, y digo, bueno, vamos a tener que preparar de nuevo la vigilancia. Así fue como que ya hoy tenemos 6 casos activos, ayer tuvimos 5 y uno de día anterior, o sea, 6 casos activos. No es un número importante, pero no, más cuando hay gente que está vacunada toda. Pero a pesar de que hay gente que tiene 5 dosis de vacunación, de vacuna, se han contagiado lo mismo. El Estado y se ha confundido con todo este tipo de la influenza, influenza A, influenza B, que también estamos vigilando, ¿no? Claro. En los niños y en el adulto también, que ha sido grave, todo es más duro, cada vez más duro a nivel salud, en el sistema de la confusión en los dos cuadros, ¿no? Porque son similares. Ahora, doctora, gente hasta con 5 dosis, si se enferma, ¿hay una rápida mutación del virus? Que bueno, usted ya me lo había explicado alguna vez, la mutación que tiene, pero bueno, ¿por qué? Sí, el virus es un virus muy mutable, pero yo creo que también depende de la susceptibilidad de cada huésped, o sea, de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo siempre les digo y comento a los que me preguntan que yo jamás tuve COVID cuando estuve enfrente sin vacuna y con vacuna, y nunca lo tuve. Por eso extremamos las medidas de prevención, que yo no te puedo decir, Paulino, que usted use barbijo porque iría en contra de todo lo que le dice el Nación, o sea, porque ya está desterrado ese uso. Pero si usted se siente más seguro con un barbijo, úselo. Si usted está enfermo o tiene un poquito de moco, úselo. Porque no sabemos qué lleva dentro de su organismo, si la influenza o COVID. Las dos están dan cuadros graves en este momento. Pero bueno, nos sorprendió el hecho de que haya casos, ¿no? También ya hacía tanto que teníamos negativo en toda la provincia. Claro, otra cosa que me llamó la atención, bueno, la información que tengo es una crónica periodística y tiene que ver que al margen de la muerte de esta chiquita en Río Gallegos, que hay un tema legal, porque quién tenía la responsabilidad de cuidarla, bueno, eso es un tema. La causa de la muerte, por lo que veo periodísticamente, dicen amebiasis, es decir, por amebas. Que es algo que en Río Turbio recurrentemente estamos hablando o se habla, no sé si con algún rigor científico, pero evidentemente ya con que la mitad de lo que se diga sea cierto, es un tema que a mí me preocupó bastante, porque acá seguro, es como habitual, digamos, el tema de la ameba. Claro, hay distintos tipos la ameba es una sola, pero tiene toxinas, es un parásito que es uno solo, pero tiene toxinas. Hay una de las subtipos de ameba, que es la enterotoxigénica, que afecta mucho a la parte intestinal, a la microcirculación, va por sangre y hace daño renal.
es como si fuera una Escherichia coli o otra cosa más, una bacteria más grande. En este caso, esta niñita debe haber sido susceptible por malnutrición, alguna patología previa, y puede haber hecho eso, pero no se muere por ameba, se muere por la consecuencia de que le entró una ameba. Claro. Pero es preocupante, lógico. ¿Por qué es preocupante? Primero porque no tenemos tratamiento para eso, salvo la función del reemplazo de la función renal. No se dan antibióticos porque ya están resistentes todos. Acá en Río Turbio la cantidad de ameba es algo que a mí me llamó la atención desde el día que yo pisé acá. Porque yo no la veía nunca en Córdoba. Esto no es una patología, es muy regional de acá de Río Turbio. Entonces, ¿qué hacemos? A todos le damos por las dudas un antibiótico. Por las dudas le damos metronidazol y andan. Pero hay algunas que son tan resistentes que no responden al antibiótico. Entonces, en eso también tenemos la culpa de los médicos, en que usamos un uso discriminado del antibiótico, estamos haciendo resistente todas las bacterias y después nos vamos a morir de una bacteria tonta porque ya no tenemos antibióticos. Esa es otra cosa que después vamos a hacer comités y todo en el hospital porque es preocupante a nivel nacional todo, ¿no? Y nosotros nos toca de cerca porque tenemos la ameba, que a todos le damos antibióticos y bueno, sí, antibiótico y la pasa mal la gente con la ameba. La pasa muy mal. Pero, bueno, y hacen resistencia. Y después nos morimos por eso. Claro, yo pensaba en eso. Usted, digamos, ya se preparan, definen la estrategia de con la enfermedad contraída. Lo que tal vez debiéramos hacer muchísimo hincapié es en la prevención, en la calidad del agua que estamos tomando, que no se puede seguir tomando que, bueno, si tenés ameba, tenés una diarrea y no pasa nada, porque ahora ya se murió alguien, o sea, capaz que ya también antes se murió más gente, pero ahora tomó... Y hay gente que puede quedar con, que puede haber tenido ameba en reiteradas oportunidades y queda con lesión en el intestino, que el intestino ya no absorbe ciertas sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un paciente que tiene una calidad de vida distinta a la que puede tener cualquier otro sano. ¿Y por qué? Por una cuestión simple, que es el agua que está para mí totalmente contaminada, porque uno no puede tomar el agua de la canilla, Paulina. Yo lo digo con el dolor en el alma, porque yo vivo acá y quiero que el pueblo no se contagie y no se enferme nunca. Pero yo tengo que comprar agua y gasto mucho dinero en comprando agua para que mi familia no se enferme. Pero eso lo podemos evitar lavando bien las cosas, haciendo hervir más las verduras, pero tenemos que concientizar en el tema del agua. El agua no es buena, quizás estamos en eso, no conozco yo las obras que estén haciendo para potabilizar el agua, porque no podemos seguir sacando el agua del chorrillo como mucha gente que no tiene el dinero para comprar el bidón, que está sumamente caro. No, claro, porque esa además... agua tampoco es potable. Claro, la gente va y busca en las vertientes, y ya alguna vez hubo dictamen respecto de eso, que no es agua potable, es decir... No, para nada. Es agua que se viene potabilizando por una limpieza física entre las piedras. Pero eso no significa que esa agua es sana. Se podrá tomar como se puede tomar cualquier cosa. Hasta veneno se puede tomar, si uno quiere. Claro. Pero la gente, yo veo que la gente busca agua ahí y tampoco es un agua buena, porque esa agua tiene que pasar el control de calidad. Acuérdese también de que nosotros tenemos una planta potabilizadora de agua para el servicio de hemodiálisis, donde se tuvo que hacer una inversión sumamente costosa para que el agua pueda ser apta y pasar por diferentes filtros, hasta un último un ozonizador de agua que es para desinfectar el agua, que me acuerdo que eso fue lo último yo que hablé con Soledad Sarruf, que ella lo compró para el servicio de hemodiálisis, y para poder hacer el agua pura, que se llama,
para que pueda entrar al circuito de filtro y que pueda limpiar la sangre, porque tampoco se puede poner cualquier, con el agua de la canilla, hacer una diálisis. No, lo va a terminar matando. Obvio, porque en Córdoba nosotros lo hacíamos así en las terapias intensivas. Nosotros conectábamos a la canilla, en Córdoba no es la más limpia de todas, pero se podía usar para eso. ¿Me entiendes? Sí, no, perfectamente. Acá también no solamente tenemos eso, sino que el alto consumo y el poco caudal de agua que tenemos le hace imposible a la gente de servicios públicos limpiar los tanques. Por eso cada vez que se corta el agua, después el barro que viene, y yo siempre pienso, ese barrio no debe ser inocuo, debe tener algo, porque... No, debe tener, indudablemente. Yo me acuerdo cuando empezó... Antes de que empezara la pandemia, que había un comité que nos juntábamos con la gente de Intendencia, ahí me dijeron a mí, no me acuerdo quién, me dijo que el agua, había dado un análisis de que el agua era potable. Yo le dije, me estás charlando, porque eso es mentira. Le digo, ¿dónde lo hicieron? Porque yo te la llevo al INTA en Córdoba, o en La Plata, pongamos lugares, y no puede ser, porque si no la gente no se enfermaría tanto. Claro. Porque es así, y no es la primera amediasis grave. Ha habido gente adulta con amediasis muy grave, que quizás uno no la va a conocer porque no se muere, pero no lleguemos a ese punto. No, claro, tratemos de hacer las medidas de prevención, ¿no? Para todo, a todo nivel, me refiero a todo nivel. El lavado de manos es fundamental. Y uno dice, oye, qué cansadora la doctora con el lavado de manos. Y yo me acuerdo que yo le decía a las enfermeras, qué cansadoras que son con los lavados de manos. Pero sí, es fundamental, Paulina, el lavado de manos, bien lavadas las manos, 5 veces al día, evitaríamos tantas infecciones. Inclusive COVID, influenza A, influenza B, como hemos tenido este invierno eterno que nos toca acá. Yo estoy acostumbrada al invierno, a mí me gusta el frío, ya me había acostumbrado a este clima, pero este año ha sido terrible, sí, el frío que hace, el viento. Entonces hay que estar con la medida preventiva, ¿no? Bueno, estamos en una situación, no es nueva, nada más que es una descripción de algo que nos viene pasando con el tema de las amebas en el agua, pero bueno, tal vez uno periodísticamente se alarma cuando se muere alguien. Ahora hay gente que vive padeciéndola, no se ha muerto y por eso no trasciende periodísticamente, pero... Justamente, sí. Que ustedes lo ven a diario, digamos. Bueno, de hecho, dan tratamiento a la gente. Sí. Sí, yo realmente, o sea, me gusta hablar con usted sabe que me gusta, con todos los que me llamen, o sea, yo voy a hablar y voy a informar, porque acá debemos hacer la prevención, debemos sí o sí darle hincapié a la prevención. Yo estoy a cargo de muchos programas donde puedo ver que la gente viene tarde a la consulta. Viene tarde y ya viene enferma, entonces, bueno, tratemos de lavarnos las manos, hervir un poquito el agua. Me acuerdo en la época del cólera, que hubo usted se acuerda, Paulino, sí. Porque no fue hace mucho. Perfectamente. Que le poníamos dos gotitas por litro de lavandina. 2 gotitas de lavandina. Entonces tratábamos de hacerla más, nos cuidábamos más, es como que ahora volvemos a esa época porque hay mucha resistencia a los antibióticos. De las bacterias no están respondiendo a antibióticos comunes. Claro. Y si me deja lugar, quiero aprovechar para decirle que nosotros vamos a hacer, el 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, después yo quiero después contarles más detalladamente lo que vamos a hacer, y vamos a hacer hincapié mucho también en la prevención, pero en la consulta temprana, el de no tener miedo, el VIH y las igualdades, que todos seamos iguales ante esa enfermedad, porque no solamente hay gente de cierto tipo, somos todos, a todos nos puede tocar. Yo he visto el incremento en la población de Río Turbio, de 28, desde la pandemia esta parte es una cosa alarmante.
Eso también quería que lo tuvieran en cuenta. Después yo con gusto hablo de nuevo del tema cuando se acerque el primero, pero estamos haciendo, preparando una campaña para que todo el mundo vaya a testearse, adultos, no necesitan DNI, no necesitan permiso de un adulto, puede ser un chico de 14 años, se quiere ir a testear, se puede ir a testear. No hay límites, o sea, obviamente un chico de 12 años que uno sabe que es un chico que no tiene el riesgo, pero puede haber recibido sangre, puede haberse contagiado de su madre. Entonces después viene esa jornada que es linda para mí porque podemos hablar y podemos sacar mucha gente de ahí para ser tratada y para que tenga una buena calidad de vida. Estaba pensando, ¿no? Qué importante es la crudeza en el relato, porque si no, daría la sensación que es a otro al que le ocurre. Es decir, una campaña de prevención del SIDA, uno dice, bueno, el tema es que decir, mira, el SIDA, porque el SIDA está en Río Turbio y los casos crecen y esto está al lado tuyo. No es una cosa que le ocurre al mundo en otra parte, sino que te ocurre a vos. La gente sufre de amebas en Río Turbio, la gente se murió de COVID en Río Turbio. Creo que me gusta hablar con usted porque yo algo de comunicación entiendo y me parece lo más claro en comunicación, porque cuando se habla elípticamente, eso requiere de un auditorio que esté preparado para recibir la elipsis de la información. Si no, transcurre, no se entiende y yo creo en lo duro de los datos. Estoy convencido que es la única forma de alertarnos, ¿no? Sí, totalmente. Y hasta poder hacer llegar a la pareja de un portador de VIH, usted no se imagina el trabajo que uno hace para hacerle perder ese miedo y que no se enferme y que venga a la consulta para que es un programa gratuito que te envían las drogas, o sea, lo hago desde que vine acá. Y te envían drogas, la gente con la que se trabaja es gente muy, digamos, muy discreta, que no le va a decir, se elige, yo trabajo con una secretaria, u otras 2 secretarias tengo y nada más, que son las que saben los datos, y yo no le he dicho nunca a nadie, o sea, hay un secreto en el que se trabaja, y se notifica por vía online, o sea, nadie te tiene que enterar. Y aparte no es una vergüenza tenerlo. Saquémonos esa careta, ese vendaje del ojo. No es vergüenza, lo puede tener cualquiera. Yo tengo muchos pacientes, y de todos los tipos, y de todos los géneros, y de todas de las comunidades, o sea, y gente grande también. O sea, yo los invito a acercarse, siempre testeamos, porque nosotros tenemos la suerte de tener el bioquímico Munch, que es mi amigo y es mi colaborador principal, que él tenemos para hacer el test y para confirmarlo acá en Turbio. Y él inmediatamente me avisa a mí, yo pido los medicamentos, una serie de análisis, todo es gratuito. O sea, no hay que gastar tanto dinero, es animarse. Claro. Tanto eso como el COVID. ¿Se acuerda que yo una vez le dije que el COVID, usted me dijo, ¿y cuándo dejaremos? No, el COVID va a quedar como esta pandemia que es el VIH. El COVID y el VIH son pandemias que no están agudas y pasan después a ser endémicas. Entonces, cuando pasa a ser endémica es que siempre va a existir, siempre van a existir. Por eso, y de hisopar no vamos a dejar de hisopar nunca, y de testear VIH tampoco. Quizás yo le dije sea una mala, pero bueno, hay laboratorios, hay multinacionales que invertirán para hacer cada vez vacunas mejores. Si pudieron encontrar la de COVID, que es también un retrovirus, estamos cerca de la vacuna del VIH también. Vamos a hablar. No digo que la voy a llamar cerca del 1 de diciembre para que hablemos del tema, porque es muy importante y la verdad que me importa mucho. Doctora. Sí, es importantísimo porque se puede vivir bien siendo portador y no tener vergüenza de hacerlo. Es
es un tratamiento que quizás te caiga mal al principio, pero bueno, es como la diabetes, tenés que tomar toda la vida la pastilla. Bueno, acá también, pero no por eso nos vamos a discriminarnos y a decir que no se entere tal, que no se entere el vecino, porque mira, no, es una enfermedad más, es una enfermedad más. Claro. Y eso es lo que quiero que la gente sepa para que acuda siempre. El testeo siempre está habilitado en el hospital. Nosotros tenemos una seguridad para el paciente tiene leyes que lo protegen, o sea, es algo que está muy bien articulado y bueno, en realidad me gustaría que así como se van a hisopar cuando tienen síntomas por miedo al COVID, no va a morir nadie del COVID, y Dios así lo quiera, porque están vacunados la mayoría de la población, pero hay muchos que no, y usted lo sabe, Sí, hay muchos reticentes. Y bueno, gracias a eso también. Y hay también mucho movimiento de personas, ¿no? Mucho flujo de gente. Mucho turismo, mucho movimiento, y Sí. se va a presentar ahora con los meses que Y vienen. también ahora todos, Claro. viste, queremos ir a Chile, a comprar en Chile hubo un brote, no tenemos las mismas vacunas, no somos chilenos, Claro, no vivimos allá, no convivimos con la epidemiología de allá. Acá tenemos una epidemiología que yo la tengo totalmente clara, a dónde voy a apuntar, a quién voy a apuntar, pero el que se va a Chile no sabe a dónde va, a qué va. claro. Entonces, eso es muy lindo hablar de prevención, yo lo aprendí, yo siendo terapista lo aprendí después de estando acá, porque en realidad lo que quiero es que la gente no se enferme, no que entre a terapia, sino que no se enferme, Claro. porque es tristísimo anunciar muertes, es muy triste. Ayer fue un día muy triste también para mí, porque bueno, se murieron 2 pacientes y bueno, eso a uno también le duele muy mucho. El médico también tiene sentimientos. Claro. Doctora, vamos a volver a hablar antes del 1 de diciembre para dar una mano lo que podamos desde el periodismo respecto de lo que estamos hablando de prevención del HIV. Bueno, gracias, porque ahí ya voy a tener yo los detalles de dónde vamos a estar, a dónde vamos a apuntar, a la población a la que apuntamos, que generalmente es adultos. El joven siempre va y se anima, pero el adulto mayor no. Claro. Entonces eso nos preocupa. Y vamos a estar creo que en Julio Dufour, porque ahí lo determinamos como punto medio. Yo me voy a ir a Rospente, porque también hay que testear los grupos poblacionales que viven juntos, de gente donde hay mucha gente hacinada. Y de paso aprovechamos para hacer otros test también. Bueno, doctora, le agradezco como siempre tan amable la charla, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Que tenga una buena jornada, un buen fin Igualmente de semana. para ustedes. Bueno, muchas Hasta gracias. luego.